Buenas tardes, buenos días para los amigos que, como Carlos Díaz Rosillo, se conectan desde América. Tenemos con nosotros el privilegio de contar con Carlos Díaz Rosillo, profesor de Harvard. Él ha sido el director de políticas públicas en Casa Blanca, trabajando directamente con el hoy de nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también subsecretario de Defensa, ni más ni menos que para América Latina, para Asia, América Latina, África, Medio Ambiente y Europa, el responsable en la anterior administración de Donald Trump de las relaciones con la OTAN. Carlos Díaz Rosillo es también el director del Adam Smith Center en Estados Unidos, un tanque de pensamiento, y tenemos la suerte de que sea miembro del Consejo Asesor de Atrevia. Carlos, qué bien contar contigo. Damos la bienvenida a amigos que nos acompañan desde los diferentes países en un momento en que todavía hay sorpresa, no tanto por el éxito de Donald Trump, porque ganara, sino por cómo ganó, porque tuvo un desempeño superior al que la gente esperaba, porque arrasó con el voto latino, porque demostró que la economía es importante, la inflación, la economía, la inmigración son temas cruciales para los votantes, y también porque fue la primera votación desde el año 2004 en que un republicano ganó con el voto popular. Para un experto como tú, querido Carlos, ¿qué es lo que le hizo ganar a Donald Trump? Aprovecho para decir que vamos a tener una hora para compartir las ideas. Vamos a intentar que los últimos minutos sean de diálogo, de debate, y desde ya pueden plantearnos sus comentarios o preguntas a través del chat. En una hora en punto acabamos. Querido Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ganar de esta manera al nuevo presidente de los Estados Unidos las elecciones? Bueno, primero, muchísimas gracias, Nuria, por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo me encuentro en Washington ahora. Y bueno, para entrar ya al grano y responder tu pregunta, yo creo que muchas cosas. A Donald Trump siempre lo han descontado, por decirlo así, y lo que esta elección ha demostrado es que es un gran luchador, un tipo que no se da por vencido y como bien dices, no solamente ganó, sino arrasó. Como muchos de ustedes, si no todos, saben que en Estados Unidos el presidente se elige por el voto del colegio electoral, no por el voto popular. El colegio electoral se va a reunir, por cierto, el 14 de diciembre para votar, así que todavía no han votado por presidente. Se votaron por los electores, que a su vez van a votar por presidente el 14 de diciembre. Y hace falta, son 538 electores para elegir al presidente y hace falta la mitad más uno, es decir, 270. Y todo indica que el presidente Trump va a recibir 312 de esos votos, o sea, arrasó. Se supone que en esta elección iban a haber 7 estados claves, estados péndulo, donde no se sabía cómo se iba a votar. En los otros 43, más Washington, se sabía que iba a ganar o uno u otro, no había ninguna duda. El margen era muy amplio. Pero en 7 estados, los encuestadores decían que había un empate técnico y Donald Trump ganó los 7 estados, y en algunos casos por un margen muy, muy amplio. ¿Por qué lo hizo? Número uno, hay muchas razones. Voy a enfatizar quizás las 5 principales. Número uno, indiscutiblemente, el tema de la economía fue clave para su victoria. Eh, 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 para ser justos, la campaña de la señora Harris era una campaña compleja que tenía que presentar un mensaje tanto de continuidad como cambio. Continuidad, porque es la vicepresidenta en funciones y no puede mantener una campaña criticando a su propia administración. Pero también de cambio, porque decía que las cosas iban a ser diferentes si ella ganaba. Pero la realidad era que 2/3 partes del país en encuestas, no solamente encuestas el día de las elecciones, sino a lo largo de varios meses,
dos terceras partes del país decía que el país iba por el camino equivocado. Es una pregunta que hace la organización Gallup todos los meses, ya por décadas, y dos terceras partes consistentemente decían que el país iba por el camino equivocado. Es muy difícil ganar una elección como la candidata del gobierno en funciones si dos terceras partes dicen que el país va por el mal camino. Entonces, el tema de la economía fue el tema principal en donde los votantes le dijeron claramente al presidente Trump que confiaban no solamente en su agenda de gobierno a futuro, sino también lo recompensaron por lo que hizo cuando estuvo en la Casa Blanca hace 4 años. Aquí la respuesta a la pregunta que se hace todo americano, desde que el presidente Reagan en los años 80, en el 80, hizo esta pregunta, fue clave, ¿no? La pregunta es, ¿estás mejor hoy que hace 4 años? Usualmente, cuando la gente dice sí, estoy mejor hoy, vota por el partido de gobierno. Si dice no, no estoy mejor, vota por la oposición. Entonces el presidente Trump se benefició del estado de la economía durante sus primeros 3 años de gobierno. El cuarto año obviamente estábamos en pandemia, así que el año de pandemia hay que sacarlo, pero el pueblo norteamericano quiso regresar a las políticas económicas del presidente Trump. eh, y aquí hay algo muy interesante que hay que tomar en consideración. Es no solamente cómo está la economía, sino cómo el norteamericano percibe la economía. La administración enfatizaba mucho que la inflación había bajado, que el desempleo ha bajado. Y sí, si ves a las cifras macroeconómicas, la inflación ha bajado del 9% cuando comenzó el gobierno a menos del 3%. Pero eso no quiere decir que los precios hayan bajado, sino que siguen subiendo, pero menos rápidamente que antes. Entonces la administración decía, las cosas van bien, la inflación está bajando, el desempleo ha bajado, y la gente no lo sentía. Había una desconexión muy importante porque la gente sencillamente no lo sentía en el bolsillo, porque le puedes decir 100 veces que la inflación estaba en 9 y ahora está en menos de 3, pero repito, los precios siguen subiendo, menos rápidamente que antes, pero siguen subiendo. Entonces no confiaron en ella para el tema de la economía. Ese fue, creo que, el gran motivador de gran parte de los votantes. El número dos fue el tema de migración. Si bien el tema de migración usualmente para el votante norteamericano no es un tema importante. En las encuestas que se hacen, usualmente es el tema número 5, 6, 7, 8 en las encuestas. En esta elección fue el tema número 2, después de la economía. Y lo que veían los votantes era que había una verdadera crisis en la frontera sur, en la que la cantidad de inmigrantes que han entrado al país de manera ilegal se ha prácticamente duplicado, y veían a Donald Trump como una opción mucho más viable, más fuerte para parar esta crisis en la frontera sur, que no solamente afecta a las comunidades fronterizas con México, sino también a otros grupos que, si bien no están en la frontera, son afectados porque la gran mayoría de los trabajos que estos inmigrantes ilegales hacen son trabajos que darían gente de clase baja, gente de comunidades también inmigrantes, comunidades o latinas o comunidades afroamericanas que no son inmigrantes, pero que se vieron afectados. Y ahí creo que viene el tercer punto, que es el gran apoyo que recibió de parte de comunidades que tradicionalmente no apoyan a un candidato republicano, sobre todo las comunidades minoritarias, los afroamericanos, los latinos y los jóvenes. No ganó ninguno de los tres grupos, pero sí mejoró su posición desde hace 4 años y de hace 8 años con los jóvenes, con los afroamericanos, sobre todo los hombres afroamericanos, y con los latinos, hombres y mujeres, sobre todo con los hombres latinos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un candidato, desde que se está midiendo la intención del voto latino, por primera vez, un candidato republicano gana el voto latino de los hombres. Sacó aproximadamente 55% del voto masculino latino. Y si bien no ganó el voto latino en general, sacó más que cualquier otro candidato republicano en la historia de Estados Unidos desde que se está midiendo este tipo de votos. Sacó más se supone, según las encuestas, el 46% del voto latino, lo cual para un republicano es muchísimo. Usualmente sacan un 30%. Presidente Trump llega al 46%.
Entonces, el énfasis en la política económica, el énfasis en la política migratoria, el gran apoyo que recibió de parte de las comunidades minoritarias, en particular la latina. Eh, Cuatro, las encuestas sugieren, y esto es algo que no ha recibido mucha atención, sugieren que muchos votantes que si bien no estaban predispuestos a apoyarlo, porque no le gusta la manera en que habla, no le gusta su retórica, no le gustan cosas de su personalidad, pero sí están de acuerdo con sus políticas, pero decían que no iban a votar por él, vimos que eso empezó a cambiar a raíz de los juicios políticos. A él le han metido 4 juicios políticos, lo han hallado culpable de 34 cargos, y muchos norteamericanos que no iban a votar por él en las primarias, y me imagino tampoco en las generales, decían, ese tipo de persecución política no pasa en Estados Unidos, no debe de pasar en Estados Unidos, lo vemos por toda la América Latina y otros países del mundo, pero no en Estados Unidos, y eso es un asalto a la independencia del Poder Judicial en Estados Unidos, y las encuestas sugieren que muchos de ellos empezaron a apoyarlo y votaron por él, sobre todo en las primarias, precisamente porque sintieron que lo estaban atacando de manera injusta por absolutamente todo lo que se les ocurría. Era la estrategia, como le dicen aquí en inglés, del espagueti sobre la pared, ¿no? Tiraban el espagueti a la pared a ver qué caía y qué se pegaba. Y entonces, nada pegó. Mientras más lo acusaban, más subían las encuestas, más recaudaba fondos. Mientras más lo criticaban, más subía, más subía. Y eso tuvo mucho que ver, creo, también con su arrolladora victoria en las primarias y también en la elección general. Y quinto, y repito, hay muchas más razones. Quinto, yo creo que tampoco no podemos de dejar a un lado la mala candidata que fue la señora Harris. Fue muy mala candidata. Tuvo una campaña que si bien era complicada, obviamente, como dije al principio, que tenía que ser una candidata de cambio y a la vez de continuidad, que es muy complicado para cualquiera, aún para un buen candidato, ella resultó ser una muy mala candidata. Una Eso te candidata, iba a preguntar, sí, Carlos. Hemos visto cuál fue, o has adelantado alguno de los aspectos de cuáles fueron los aciertos del candidato republicano, futuro presidente, como muy bien dices, ¿no? Pero ¿cuáles fueron esos errores que han hecho que las encuestas, bueno, le aprovecho para decirles que como tengo la suerte de hablar con Carlos Díaz Rosillo a menudo, él sí me avanzó estos resultados, pero no eran los que decían las encuestas. ¿Por qué se equivocaron las encuestas y qué leyeron mal los demócratas sobre el pueblo de Estados Unidos? claro, varias cosas. Número uno, las encuestas siempre, siempre han subestimado el apoyo que tiene el presidente Trump. Siempre le han dado 1 o 2% menos de lo que ha sacado en la primera campaña, en la segunda campaña y en la tercera campaña. ¿Por qué? Por 2 razones. Número uno, la existencia de lo que podemos llamar el votante secreto de Trump. Gente que lo apoya, que vota por él, pero que no necesariamente quiere admitirlo a un encostador que te llama por teléfono o en el caso de las encuestas online, no quieres dejar un récord de que lo apoyas, porque quizás hay que recordar a la gente, decir que apoyas a Donald Trump públicamente no es particularmente popular, ni en Estados Unidos ni en otra parte del mundo. Yo lo hago con mucho orgullo, pero mucha gente no se atreve a hacerlo porque inmediatamente te quieren cancelar, te presentan como racista, como sexista. Entonces mucha gente sencillamente no se atreve y mi estimado, lo decía públicamente, era que eso eran 1 o 2% del electorado, que efectivamente fue así. Y número dos, un problema técnico es muchos de sus votantes son votantes rurales, difíciles de llegar a ellos por medio de encuestas o por teléfono o por internet. Son votantes que no necesariamente están conectados, son votantes que sí votan por él y que sí lo apoyan, pero que los encuestadores no han alcanzado a llegar a ellos. Y por lo tanto, en sus fórmulas matemáticas para poder compensar por eso, de nuevo se equivocaron y no pudieron captar la fuerza de ese votante escondido o de ese votante que sencillamente no es que estaba escondido, sino que no lo encontraron porque es un votante rural sin acceso a la conectividad que puede tener un votante urbano o en zonas donde hay internet con mucha más fuerza.
Yo creo que por eso las encuestas fallaron y obviamente los medios de prensa cada vez que, que salía una encuesta en donde le iba particularmente mal a Donald Trump, la explotaba. Un par de días antes de las elecciones, en el estado de Iowa, un estado muy republicano, donde arrasó por más de 2 dígitos, salió una encuesta de una encuestadora muy prestigiosa que decía que iba a perder el estado de Iowa. Obviamente no fue así, se equivocaron por mucho, pero los medios de prensa publicaron esa encuesta y le dieron una proyección increíble. Y el mensaje era, si el señor va a perder un estado tan republicano como Iowa, va a perder las elecciones, pero por mucho. Entonces, yo creo que la amplificación en los medios de cualquier encuesta donde le iba menos bien que en las demás, también fue parte de eso, pero sin duda alguna, las encuestas, una vez más, fallaron en poder captar el sentir del pueblo norteamericano que como dijiste, Nuria, por primera vez en 20 años, un republicano gana el voto popular en Estados Unidos. Antes de estas elecciones, en las pasadas 7 elecciones, el candidato republicano había perdido 6 de ellas en el voto popular, incluso el presidente Trump en su primera elección. Entonces, es algo que no se ve desde hace 20 años y que demuestra el avance no solamente del Partido Republicano, sino del trumpismo. El presidente Trump le fue mejor hoy o en esta elección que hace 4 años en casi todos los grupos demográficos, con los hombres, con las mujeres, con los blancos, con los negros, con todos. Hay pocas excepciones. Con los que ganan más y los que tienen más nivel de educación, no le fue mejor, lo que demuestra una gran desconexión entre las élites financieras, las élites educativas y el resto del país que votó por él de manera arrolladora. Y repito, la señora tuvo también ayudó, que tuvo una muy mala campaña. Por mes y medio subió en las encuestas. ¿Por qué? Lanza su candidatura. Tiene 2 semanas de publicidad inmejorable en los medios. A las 2 semanas nombra a su compañero de boleta, publicidad positiva. A las 2 semanas tiene la convención demócrata, publicidad positiva. A las 2 semanas tiene el debate presidencial, le fue bien. Así que por mes y medio, publicidad, publicidad, publicidad positiva. No dio ninguna entrevista a los medios de prensa, no hablaba, solamente leía discursos. Después de mes y medio es cuando le dicen tiene que empezar a hablar y cuando empieza a estancarse, empieza a hablar con los medios de prensa, hace solamente entrevistas con medios favorables, no le va muy bien, se dan cuenta que tienen que hablar con medios más críticos, lo hacen, empieza a bajar. Entonces fue una campaña muy, muy complicada porque empezó a cambiar sus posturas en temas importantes. Es una mujer que lleva muchos, muchos años en la vida pública, fiscal general de California, senadora de California, vicepresidenta en funciones, mas sin embargo no es muy conocida, pero sí sabían sus posturas en ciertos temas, entonces cambió de una postura relativamente centrista cuando era fiscal general a una postura de extrema izquierda cuando era senadora, a una postura de extrema izquierda cuando se lanza presidente y pierde y después se convierte en vicepresidenta, a una postura de vuelta más centrista. Entonces, en la política hay algo que no tiene precio, que es la autenticidad. Y mientras el presidente Trump se presentaba como un candidato auténtico, puede que no te guste lo que dice, puede que no te guste cómo lo dice, pero sabías que decía lo que pensaba y se presentaba de una manera muy auténtica, ella la veía como que cambiaba su postura, iba de un lado al otro y no pudo definirse ante el electorado y el electorado hoy día todavía no sabe quién es verdaderamente ella. Entonces, todos estos factores creo que ayudaron mucho a no solamente la victoria de Trump, sino a la victoria arrolladora. Y aquí la lección para los demócratas es entender no por qué ganó Trump, sino entender al votante trumpista, qué es lo que genera que Donald Trump, lo ames o lo detestes, es un hombre que genera pasiones. ¿Por qué genera esta pasión? ¿Es él, el hombre, el candidato, o es las políticas públicas que él representa? Hay que entrar en la cabeza del trompista para entender en realidad por qué votó por él y la manera de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la peor manera de hacerlo es ofender al votante trompista, que es exactamente lo que ha pasado en la elección del 16 y en esta, llamando a los votantes trompistas deplorables, basura y todo tipo de calificativos. Y en una elección se gana enamorando al elector, persuadiéndolo,
no insultándolo y diciéndole que eres deplorable o basura. Entonces, todo este tipo de factores, la, 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 la la propuesta que dio el presidente Trump, el apoyo que recibió en los grupos que usualmente no apoyan a un republicano y el mal desempeño de la candidata, todo se unió a que el resultado fuese el que vimos hace una semana. Bueno, hablabas de que todavía no. Bueno, hay dos preguntas que te quería hacer. Una muy, muy breve. Hablas del votante trampista, pero yo creo que de todo lo que nos has dicho, la primera conclusión es que no solo le votó el votante trampista, ¿no? Esta podría ser seguramente una de las primeras conclusiones. ¿Es así? Así es, el votante trompista, su base lo apoyó no solamente con más del 94%, sino que salió a votar, porque una cosa es que tú apoyes a un candidato, en teoría, y uno es que vayas, hagas la fila y vayas a votar. El votante de la base de Trump salió a votar mucho más que el votante de ella. Pero no solamente fue eso, sino que consiguió el voto de un segmento del electorado que no es particularmente trompista, que ni siquiera era republicano y en muchos casos votantes que votaron por primera vez, jóvenes que nunca antes habían votado porque no tenían la edad para votar y le dieron su apoyo. Así que de una manera empezó a desdibujar el mapa electoral y desdibujarlo de una manera que si continúa en las próximas elecciones y si hace un buen trabajo y continúa así, ha cambiado ya el perfil del votante republicano, que anteriormente era un votante mucho más de élite, un votante mucho más educado y un votante mucho más afluente a un votante que es un votante más de ciudadano de calle, trabajador, lo que anteriormente pensaba la gente que era el votante típico demócrata. Así que ha venido cambiando las coaliciones. Una muy interesante es los sindicatos. Si bien la mayoría de los sindicatos no lo apoyaron, el liderazgo de los sindicatos sacó casi la mitad del votante del sindicato el miembro, ¿no? El trabajador en sí, no los líderes, sino el votante, el trabajador. Y eso presenta una realineación en los partidos políticos en Estados Unidos, donde el Partido Republicano de hoy es muy diferente al Partido Demócrata de ayer, al igual que el Partido Republicano de hoy es muy diferente al Partido Republicano de ayer, al igual que el Partido Demócrata es diferente. Cuando mencioné las diferentes razones, una que no mencioné es que el Partido Demócrata se ha ido demasiado a la izquierda. Estados Unidos no es un país ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, y muchos votantes rechazaron los avances eh, 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 extremistas del Partido Demócrata y lo vieron como una manera de corregir y regresar al país un poco más al centro, sobre todo con el tema social, ¿no? Lo que aquí le llaman el tema woke, que ha ofendido mucho a votantes demócratas, independientes y republicanos. Hay una frase que has dicho y es que acabado estas elecciones la gente todavía no conoce a Kamala Harris, pero bueno, tú sí conoces a Donald Trump. Entonces me gustaría, y sobre todo también porque aquí una parte de los que están conectados son europeos, que nos des tu visión de Donald Trump. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con él. Mira, en persona es muy distinto de lo que la gente piensa que es basado en lo que ve en televisión o lo que lee en los periódicos. Es un hombre que tiene muy buenos instintos políticos. A diferencia de la gran mayoría de los políticos y sobre todo de los presidentes, que no hablan, no dicen ninguna palabra sin que esté encuestada, sin asegurarse de que sea la palabra correcta, sin asegurarse de que no vas a ofender a nadie, de que todo va a estar de una manera muy, muy bien empaquetada. Él dice lo que piensa y lo dice a pesar de que sabe que va a generar controversias. Algunas veces lo hace precisamente porque va a generar controversia, pero no es un tipo que se deje llevar por las encuestas. Le interesan mucho las encuestas de cómo le va a él en particular, pero no de si la gente apoya o no apoya su plan de gobierno, si él piensa que es el adecuado. Dicen que no escucha.
mi experiencia con él es que en una reunión le pregunta a todo el mundo su opinión, él va a hacer lo que él considera, él va a hacer lo que él quiera hacer, pero no sin antes escuchar a todo el mundo. Es un hombre mucho más carismático de lo que la gente piensa. Él entra a un salón, inmediatamente todo el mundo voltea a verlo. En parte es un hombre muy grande, pero también con una gran sonrisa, con una gran habilidad de conectar directamente con la persona con que está. Así que muy, muy diferente, ¿no? Una persona mucho más carismática, simpática, amable de lo que la gente piensa cuando lo ve en televisión o cuando lee un artículo de él en la prensa. Y ahora estamos cruzando el Ecuador de esta charla, se nos van acumulando las preguntas que voy a leer dentro de un rato, pero ahora, Carlos, te voy a invitar que conectes tu bola de cristal y apoyándote en la experiencia que tienes de haber trabajado tan directamente con él, apoyándote en la campaña que la has seguido muy en primer plano, que nos digas qué va a pasar en temas tan cruciales como las guerras que en este caso están tan cercanas a Europa. Yo creo que la ventaja de responder la pregunta que me has dicho es que en el caso de él, lo que dice es lo que va a hacer. No se está inventando un plan de gobierno o una política pública porque suene bien y le vaya a ganar votos, ¿no? Lo que dice es lo que va a hacer. Por ejemplo, en el tema de Ucrania, yo estoy seguro que es la única persona que va a poder conseguir la paz entre Rusia y Ucrania relativamente pronto, quizás días después de tomar posesión. ¿Por qué? Porque creo que una de las primeras cosas que va a hacer es levantar el teléfono y hablar tanto con Zelensky como con Putin y decirle algo así como, muchachos, hay que hacer la paz. Y sin pretender saber exactamente lo que le va a decir, yo me imagino que algo parecido como una conversación con Putin, donde le dice que si no llega la paz, va a continuar apoyando con armas y con dinero a Ucrania, y decirle a Zelensky que si no negocia con Putin la paz, le va a quitar su apoyo. Entonces ponerlos a los dos, a los extremos, a decir, bueno, escojan. Y yo creo que es la única persona que va a poder sentarlos a ambos o físicamente o virtualmente a que negocien algún tipo de paz, yo te diría en cuestión de días o semanas, no más, al tomar posesión. El problema del Medio Oriente obviamente es mucho más complejo, problema que no solamente es un problema de territorio, sino un problema que tiene una raíz cultural, religiosa, que lleva ya siglos y siglos, ¿no? Ese va a estar más complicado, pero no hay que olvidarse de que el presidente Trump fue el único presidente americano en décadas que pudo lograr que Israel haga tratados de paz con tres de sus vecinos, bueno, dos vecinos y uno un poco más lejos, que eran adversarios, los Emiratos Árabes, Bahrein y Marruecos. Pudo conseguir la paz en estos acuerdos de Abraham, que no le dieron mucha publicidad, pero que puso a Israel a forjar la paz con tres países anteriormente con los que no tenían relaciones directas. Entonces, ahí yo creo que también su liderazgo va a poder ayudar mucho a llegar a la paz, pero obviamente va a ser mucho más complicado por la raíz cultural y religiosa tan fuerte que tiene este conflicto. Muchas de las personas que nos acompañan son de América Latina. Además del narcotráfico y de la migración, América Latina va a estar presente en la línea de las políticas del nuevo gobierno. Yo estoy totalmente convencido de que sí, y más que en cualquier otra administración norteamericana reciente. Y te digo por qué. Hay una gran oportunidad para la América Latina, una oportunidad que no se ve sino cada muchas décadas, ¿no? Quizás hasta más de 100 años, que es el tema del nearshoring. Esa oportunidad que tienen los gobiernos latinoamericanos de traer inversiones de Estados Unidos. Por décadas, el consenso en Estados Unidos, el consenso republicano y demócrata, era de que la manera de tratar con China era acercándose a China, era comerciando con China. La lógica era, mientras más comercio, más interacción tengamos con el gobierno de China, más se van a parecer a las democracias liberales occidentales. Llega el presidente Trump y nos hace ver que no,
que hoy día el gobierno chino no es ni más democrático ni más capitalista, todo lo contrario. Por lo tanto, empezó a reenfocar la atención de Estados Unidos y del mundo en la importancia de ver a China como no como un aliado, sino como un adversario. Y por lo tanto, ha habido mucho énfasis en que las empresas americanas que se fueron a China por décadas para tomar ventaja de la mano de obra y de una cantidad de concesiones que le daba el gobierno, traerlas idealmente a Estados Unidos. Pero sabemos que no es factible siempre por el costo del trabajo, por temas regulatorios, pero si no vienen a Estados Unidos, que por lo menos vengan al vecindario. Y ahí la América Latina tiene una gran oportunidad de atraer a esos inversores que se fueron a China y ahora quieren regresar más cerca. Ahí hay países con una ventaja muy obvia, ¿no? México es el caso más evidente. A México le ha ido relativamente bien en el tema de nearshoring, pero no tan bien como debería haberle ido por la falta de una política coherente. Le ha ido bien no gracias a la política del presidente López Obrador, sino a pesar de las políticas del presidente López Obrador. Hay algunos gobernadores en el norte, sobre todo, que lo han hecho muy bien, pero México sería un lugar ideal para el nearshoring. Ha Carlos, desaprovechado. me están preguntando específicamente por México. México Sí. y Trump, el momento de renegociar el tratado. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí yo creo que la relación entre México y Estados Unidos es una relación que tiene que funcionar, no hay de otra. El aliado comercial número uno de México es Estados Unidos y el número dos de Estados Unidos es México, subiendo al número uno ahora. Como bien dices, va a haber una renegociación o unos retoques al TEMEC. Los mexicanos esperan que sean unos retoques, unas revisiones. eh, eh, Puede ser, pero también puede ser una renegociación total si México no colabora en los temas de mayor importancia para Estados Unidos. Número uno, el tema de la frontera, no solamente la migración, pero la frontera en general. México tiene que poner de su parte y ayudar a frenar el flujo de migrantes ilegales que si bien no vienen de México, sí pasan por México. Entonces México va a tener que ayudar a frenar esa migración ilegal y México va a tener que ayudar a frenar la entrada de drogas, sobre todo de fentanilo, a Estados Unidos. Al igual que Estados Unidos tiene que ayudar, obviamente, a que las armas no fluyan de Estados Unidos a México. México tiene también la oportunidad de entrar en tratados energéticos para asegurarnos de que tenemos seguridad energética en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en México, como en Canadá. México eh, tiene que empezar a jugar un papel un poco más activo y positivo en las relaciones continentales, sobre todo con las tres dictaduras de la América Latina, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hasta ahora México es uno de los pocos países del mundo que no ha denunciado el fraude electoral en Venezuela. Entonces, los Estados Unidos puede exigir que México tenga un papel más constructivo en estos tres países en los cuales México ha tenido una relación extraordinaria. Y ahí México tiene una gran oportunidad de poder asegurarse de que esta revisión del TEMEC sea eso, una revisión y no una renegociación, y también tiene una oportunidad de asegurarse de que en el tema del nearshoring, las empresas norteamericanas lleguen a México. Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene una estrategia coherente para atraer las inversiones, ¿qué va a exigir el inversor norteamericano? No va a exigir que el gobierno de México le garantice que va a poder tener éxito. No, ningún empresario sensato puede pedirle a un gobierno garantías de ese tipo, pero sí le puede exigir seguridad jurídica, seguridad física, seguridad energética, sí le puede exigir estabilidad macroeconómica y estabilidad política. Las reformas judiciales recientes en México han puesto esto en peligro. Y si desaprovechan esa oportunidad, es una oportunidad que no va a venir por mucho, mucho tiempo. Hoy día, ¿quién se ha beneficiado más del nearshoring? No ha sido México, no ha sido Latinoamérica, ha sido Vietnam, Camboya, países vecinos a China, que lo han hecho muy bien. Ahora, en Latinoamérica hay países que se han aprovechado muy bien y han explotado esta oportunidad y les va fenomenal en el tema de nearshoring. República Dominicana, Costa Rica, por ejemplo, lo han hecho muy bien, han podido dar incentivos importantes a empresas americanas, pero son países pequeños. Si el gobierno de México hace lo que hace el gobierno del presidente Abinader en República Dominicana a gran escala, es la oportunidad de oro de México para llegar al siguiente nivel
y aprovecharse de este momento histórico que no lo van a tener por mucho tiempo y tienen que aprovecharlo. Ujú. Oportunidades con negociación y ejemplos claros como República Dominicana, donde se está convirtiendo en el gran centro logístico para Estados Unidos. Allí Así es, aterrizan los aviones con flores, con productos hortofrutícolas y desde ahí, o elaborados, de los diferentes países de América Latina, y desde ahí salen a los diferentes mercados de ese gran Estados Unidos. Carlos, ¿estarías de acuerdo conmigo si te digo que si Europa pudiera votar al presidente de Estados Unidos o los medios de comunicación europeos pudieran elegir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump no habría ganado? absolutamente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en Europa que no entendemos por qué el votante de Estados Unidos elige a Donald Trump y qué Claro, es lo que Donald Trump ofrece cuando hay aspectos que nos pueden preocupar, como las políticas arancelarias, pero hay otros aspectos como la guerra? Seguramente Europa vivirá con más paz con Donald Trump que claro, con la administración demócrata. ¿Qué nos claro. pasa? Creo que un par de cosas. Número uno, creo que hay que entender que Donald Trump está interesado en ser el presidente de Estados Unidos, no el secretario general de la ONU o el secretario general de la OTAN o el presidente popular en los círculos europeos, el hombre más popular cuando vaya a París o a Roma o a Madrid o a Londres. Él interesa defender los intereses de su pueblo, aun cuando eso implique no ser particularmente popular en el resto del mundo. Entonces, entender que su interés es los Estados Unidos. Ahora, que los intereses sean Estados Unidos no quiere decir que los Estados Unidos va a actuar de manera unilateral, olvidándose de los aliados, todo lo contrario, pero sí quiere decir que tiene que haber una alianza en la que cada uno ponga de su parte. Muchos han criticado al presidente Trump, particularmente en Europa, por sus comentarios sobre la OTAN, por ejemplo. El presidente Trump ha dicho que él cree en la importancia de la alianza. Indiscutiblemente, la OTAN es mucho más que una contribución financiera, pero la contribución financiera es importante y todos los miembros de la OTAN, de manera unánime, han votado por invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y la gran mayoría de los países, casi todos, cuando él llegó al gobierno la primera vez, no cumplían con ese 2%. Y él insistió mucho en que deben de llegar a esa meta del 2%, que si bien no es la única razón para mantenerse, ni siquiera la más importante para mantenerse en la OTAN, él decía, sí, la OTAN es importante para Estados Unidos, pero es más importante aún para Europa. Y los países de Europa son extraordinariamente ricos, y por qué los Estados Unidos tienen que costear con la defensa de un continente tan rico como Europa. Entonces, paguemos todo lo que quedamos en pagar. Y vimos que empezaron a subir muchos países su presupuesto de defensa para llegar al 2%, y si la OTAN ha podido ayudar a defender a Ucrania de la manera en que lo ha hecho, creo yo, en parte, es porque hoy día tiene el presupuesto para hacerlo. Los países han invertido en defensa de la manera en que Trump se los ha pedido. Hay países que no han llegado ahí. España es uno de ellos. España hoy gasta en muchísimo menos de 1% en defensa al fondo de Europa, y creo que algo de lo que va a enfatizar mucho es en que llegue a ese 2%. Y número dos, otra cosa que no entienden de Trump es por qué el votante norteamericano lo apoya como lo apoya, o la mitad del electorado norteamericano, porque ve en él a una persona con fuerza que va a defender sus intereses. Si bien eh, 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 presidentes demócratas y republicanos vienen diciendo lo mismo por décadas, la realidad es muy diferente. Hay votantes en Estados Unidos que se sienten verdaderamente afectados por estos tratados de libre comercio que, si bien han beneficiado al país en general, los ha afectado directamente a ellos porque han perdido sus trabajos, y han perdido la manera en que viven hace décadas, ¿no? Entonces, los gobiernos americanos no han hecho un esfuerzo en darle a ese votante la certeza
de que en realidad están peleando, están luchando por ellos. Y el votante norteamericano, si bien es un votante que le interesa la economía del país, le interesa la economía de su bolsillo, le interesa ver cómo el gobierno está tomando acciones que los afecte a ellos directamente. Y tú le puedes hablar en abstracto de la importancia de apoyar a Ucrania, de la importancia de apoyar a Israel, de la importancia de tener una postura de defensa firme en todo el mundo, pero el votante norteamericano quiere saber cómo eso le afecta directamente y tratar de convencerlo de que un conflicto a miles de kilómetros en el este de Europa les afecta directamente es complicado. Y hay una manera muy sencilla de hacerlo, pero los políticos no lo han hecho y por lo tanto algunos votantes norteamericanos están hartos de que el dinero que ellos le dan al gobierno por medio de sus contribuciones se vaya a programas que no ven los beneficia directamente en su bolsillo. ¿Cuáles van a ser entonces las claves, aparte de en el tema de la defensa, de la relación entre Estados Unidos y Europa? ¿Podemos prever cómo se avanza que esto va a afectar a las relaciones comerciales? ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no va a haber mucho cambio en las relaciones comerciales. Sí, es que existe una posibilidad de que los aranceles suban. Y los aranceles hay que entenderlos como una herramienta económica, sí, obvio, pero también como una herramienta política. Una herramienta política que le permite a un líder entrar en una negociación, ir a la mesa de negociación y decir, yo necesito que me des algo que en este momento no estoy recibiendo y si no lo haces te voy a poner un arancel. Algo que un presidente americano lo puede decir y nadie le va a creer. Lo dice Donald Trump y inmediatamente le creen porque lo ha hecho ya. Entonces hay que verlo como una herramienta económica, pero también como una herramienta política que le permite tener una mejor negociación. Mucha gente dice el presidente Trump va a sacar a Estados Unidos de la OTAN, el presidente Trump no va a querer comerciar con nadie más. Nada que ver. Pero sí va a exigir que se trate a Estados Unidos no como uno más, sino como la primera potencia del mundo, que es la que costea la mayor parte de la OTAN, de la ONU, de todos los organismos multilaterales, en donde el dinero del contribuyente por décadas ha venido costeando a estas organizaciones, todas vienen tomando posturas en contra de los Estados Unidos. La ONU es un gran ejemplo, ¿no? Donde voto tras voto, el resto del mundo vota en contra de Estados Unidos y los líderes americanos se quedan sin decir nada. Eso no va a pasar con el presidente Trump. Mm. No, de alguna manera, fíjate, yo veo una convergencia entre lo que subyace en su discurso y las voces que se están levantando en Europa, incluido el último informe Draghi o las declaraciones de algunos pensadores como el que ha sido el alto comisionado de la Unión Europea, Borrell, de que Europa tiene que decidir ocuparse de Europa y Claro, definir sus propias estrategias y políticas, no solo declaraciones, sino ponerlas en marcha, ¿no? Porque demasiado tiempo claro, de declaraciones nos está llevando a perder competitividad a así es. marchas forzadas y a renunciar a estar algunas carreras como la de la inteligencia artificial, porque regulamos antes de poderlo desarrollar. Voy a aprovechar, hemos Un estado. momentito, brevemente, ahí hay una gran oportunidad para Europa, porque en este nuevo orden geopolítico en el que la pelea, por decirlo así, con China va a tomar un papel protagónico, va a ser el tema número uno para la política exterior de Estados Unidos, Europa sería el aliado ideal, sería la opción lógica para que los Estados Unidos forjen una buena relación con sus aliados en Europa para poder presentar un bloque común junto con la América Latina para enfrentarse a este peligro chino. Entonces ahí no solamente Latinoamérica con el tema del nearshoring, sino también Europa se puede, uy, casi estornudo, se puede aliar con Estados Unidos para presentarse de manera contundente en contra de estos avances chinos y presentar un bloque común. Así que es una gran oportunidad también para Europa.
Creo que es la gran oportunidad de la negociación. Aquí habrá que negociar muchas cosas entre Europa y Estados Unidos, entre Europa y México, perdón, entre Estados Unidos y México. Creo que va a ser el gran momento de la negociación, pero entiendo que lo que me estás diciendo es que cuando un presidente tiene las ideas claras se puede sentar en la mesa y se puede negociar. Pero quería introducirte el tema de la inteligencia artificial. Este va a ser el gran momento de la inteligencia artificial, de la innovación, de la tecnología en Estados Unidos. Esta va a ser la apuesta clara del presidente. No hay miedo, no hay barreras, a por todas. ¿Cómo lo ves? Mira, también otra gran oportunidad, la inteligencia artificial puede ser una gran clave para poder ir juntos al futuro o un gran peligro. Mencionaste la manera en que en la Unión Europea se regula y se regula en muchos casos en exceso, ¿no? Yo creo que va a haber una política en Estados Unidos de regular con inteligencia, valga la redundancia. Nadie en el gobierno de Trump va a decir que no tienen que haber regulaciones. Tienen que haber regulaciones, pero tienen que haber regulaciones inteligentes, regulaciones que no corten la habilidad de empresas de crear, de innovar. Y yo creo que ahí me atrevería a decir que quizás una de las personas que va a tener, digo quizás, porque no lo sé, mayor influencia en cómo el gobierno del presidente Trump eh, enfrenta este reto y esta oportunidad de la inteligencia artificial, quizás sea Elon Musk. Elon Musk, que ha demostrado ser un gran aliado del presidente en la campaña y que probablemente tenga un cargo, no en el gobierno, pero sí como alguien al que el presidente Trump lo va a escuchar en muchos temas. Yo creo que en el tema artificial puede ser alguien muy, muy influyente y que hay que prestar atención a lo que va diciendo, ¿no? En el tema de inteligencia artificial. Bueno, como también se expresa por redes sociales, le podremos seguir muy bien. Vamos ya hemos ido tratando casi todos los temas que aparecen en las preguntas. Vamos a ir ya quizá, si se puede, Carlos, a preguntas más cortas y respuestas más cortas. Nos toca hablar de energía renovable e infraestructuras dentro de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar allí? Mira, hay una falta, creo que, todo el mundo piensa que va a llegar el presidente Trump y que va a eliminar todos los avances en tema de energía renovable, y no, no va a ser el caso. Lo que sí va a hacer es continuar la exploración de petróleo, continuar con el fracking, que es una manera de extraer petróleo, y asegurarse de que la extracción de gas natural, la extracción de carbón, de empresas que han sido muy importantes para el desarrollo de Estados Unidos, continúen. Eso no quiere decir que no le van a dar ningún tipo de atención a la energía renovable. Repito, Elon Musk quizás puede tener mucha influencia en este tema por el tema de los autos eléctricos, pero yo creo que la percepción que se tiene de que no le interesa el medio ambiente es total y absolutamente falsa. Lo que sí se va a enfatizar mucho es la idea de que Estados Unidos no puede entrar en acuerdos climáticos, como el Acuerdo de París, por ejemplo, en los que se le prohíbe a Estados Unidos y a otros países desarrollados emitir gases de carbono, por ejemplo, mientras que a países como la China se le permite. Entonces lo que va a hacer es, bueno, ok, tú quieres que bajemos las emisiones, perfecto, pero todos tienen que hacerlo. No puede ser solamente Estados Unidos y Europa Occidental. Entonces yo creo que va a haber un balance mucho más serio en las necesidades económicas inmediatas de desarrollar tu industria energética a la vez de, o sea, ¿quién puede estar en contra de cuidar el medio ambiente, ¿no? Aquí no estamos hablando de una persona que no le interesa el medio ambiente, sino que tienes que ver los pesos y los contrapesos que te permiten hacer ambos a la vez. Y ahí, como dije hace unos minutos, hay una gran oportunidad con México y con Canadá de poder tener acuerdos energéticos para asegurarnos de que Norteamérica
sea una región donde hay seguridad energética, donde no dependamos del petróleo o de fuentes de energía de países que francamente no son amistosos a los intereses de Estados Unidos. Voy a invitar ya a que algunos de los que nos acompañan me ayudéis a redactar el mensaje de despedida. Si alguien quiere alguna frase, una palabra que resuma este encuentro, ahora es el momento de ponerlo y entre tanto vamos a revisar algunas de esas preguntas. ¿Cómo va a ser la relación del presidente Trump con el presidente Milei? Yo creo que muy buena. Tanto así que el presidente Milei viene ahora en unos días en una visita de menos de 48 horas a ver al presidente Trump. El presidente Milei ha dicho claramente que él quiere que el socio comercial número uno de Estados Unidos, de Argentina, sea Estados Unidos. Y yo creo que va a haber una relación muy estrecha entre el presidente Milei y el presidente Trump, así como con otros líderes de la región que han demostrado querer que Estados Unidos sea su socio comercial número uno y que sea el líder de la región. Pero creo que el presidente Milei probablemente sea el más vocal de este grupo, que incluye no solamente a Milei, incluye también al presidente Bukele y puede incluir al presidente Peña, al presidente Abinader, al presidente Mulino, puede incluir a muchos líderes de la región que han demostrado querer que los Estados Unidos retome el liderazgo que sencillamente ha perdido por muchas décadas. Venezuela. Ahí yo creo que va a haber un cambio muy, muy radical con esta administración. La administración actual, de una manera, no sé si ingenua o sabiendo exactamente lo que están haciendo, empezó a eliminar sanciones que pusimos nosotros al régimen de Maduro, empezó a darle concesiones esperando o ingenuamente o ideológicamente que el dictador permitiese una elección libre. Obviamente no fue el caso y empezaron otra vez a poner las sanciones. Aquí yo creo que vamos a ver una mano dura, una mano fuerte, regresar las sanciones y regresar la campaña de máxima presión que tuvimos cuando estuvimos en el gobierno hace 4 años. Y una campaña que no solamente sean sanciones de Estados Unidos. Sanciones de Estados Unidos no funcionan si el resto del mundo no las apoya. El gobierno de Estados Unidos lideró el reconocimiento al gobierno interino hace ya varios años y casi 70 países, incluyendo la mayoría de los países de la Unión Europea, apoyaban al gobierno interino. Y yo creo que vamos a ver una campaña muy fuerte, probablemente reconociendo al ganador de las elecciones como el legítimo presidente y asegurándose de que la comunidad internacional dé todo su apoyo. Ahora bien, aquí hay que destacar, el cambio no puede venir solamente de la comunidad internacional. Si hay un cambio, tiene que venir también desde adentro de las Fuerzas Armadas. Hay que apoyar a la oposición para que al dictador lo eliminen sus propias Fuerzas Armadas. Creo que sería lo más lógico, ¿no? Pues muchísimas gracias, querido Carlos. Algunos mensajes para ti de este grupo y es aprender de tu lección de convertir miedos en oportunidades como un mensaje para Europa. El agradecimiento a tu claridad y también te animan a seguir apoyando al nuevo gobierno de Trump. Otra de las personas se queda como resumen de tu conferencia con dos palabras: negociación inteligente. Este puede ser la oportunidad no solo para Estados Unidos, sino para el mundo de negociar inteligentemente. Y con esas palabras yo creo que, Carlos, cerramos este encuentro y me permito aprovechar para decir que el día 25 de noviembre vamos a tenerte en España y vamos a tener la oportunidad de continuar esta conversación en directo. Y para los amigos que nos acompañáis del Perú, República Dominicana, de México, estoy viendo Colombia, México, Paraguay, también nos han acompañado desde el Paraguay.
para los amigos de todos estos países, y perdonadme los países que no digo ahora al leer rápidamente los nombres, si nos comprometemos que cuando, aprovechando los viajes de Carlos a estos países, poder tener encuentros contigo para seguir profundizando. Mil gracias a Carlos y mil gracias a estos amigos que no nos fallan, a Augusto, a Esteban, todos sabéis quiénes sois, a Celia, a Cintia, a Fabiola, a Fernando, bueno, todos los que nos acompañáis, Jaime, bueno, muchísimos amigos que tú también conoces, Carlos, Rosendo, Sergio, Estefan, y que tenemos la suerte de irnos viendo en este espacio y en los presenciales. Carlos, muchas gracias. Debes estar agotado. Yo sé que han sido días muy intensos, así que muy agradecida de haber encontrado este tiempo para estar con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos y por vuestra participación. Abrazo grande. Gracias.